El 18 de febrero de 1806, por orden de Napoleón Bonaparte, se comienza a construir el Arco de Triunfo de París. Es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa, y probablemente se trate del Arco de Triunfo más célebre del mundo. Construido entre 1806 y 1836, por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Está situado en el octavo distrito de París, sobre la Plaza Charles de Gaulle, antiguamente denominada Plaza de la Estrella. Tiene una altura de 50 metros, un ancho de 45 metros, y una profundidad de 22 metros. La bóveda grande mide 29,19 metros de alto, por 14,62 metros de ancho, mientras que la pequeña mide 18,68 metros de alto por 8,44 metros de ancho. Es gestionado por el Centro de los Monumentos Nacionales, que depende del Ministerio de Cultura. Napoleón Bonaparte estaba decidido a construir este arco tras su victoria en la batalla de Austerlitz en 1805, cuando les prometió a sus hombres: volveréis a casa bajo arcos triunfales. Inicialmente, Napoleón deseaba que se construyera en la Plaza de la Bastilla, al este de París, que era por donde los ejércitos iban a volver de la guerra. Mediante un decreto imperial de fecha 18 de febrero de 1806, ordenó la construcción de este arco triunfal dedicado a perpetuar la memoria de las victorias de los ejércitos franceses. Fue diseñado por Jean Chalgrin y Jean Arnaud Raymond, inspirados en el arco de Tito de Roma. En tiempos de Luis XV, medio siglo antes, estuvo proyectado otro monumento en la misma localización, un elefante de más de 50 metros, que expulsase un chorro de agua por la trompa, pero su construcción fue desestimada. Dentro del arco, se encuentra un museo que explica su historia y construcción. Es posible subir al techo, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de algunos de los lugares turísticos más famosos de París. El Arco de Triunfo forma parte de los monumentos nacionales que poseen una fuerte carga histórica. A sus pies se encuentra la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, en cuya superficie hay una llama continuamente encendida. El 11 de febrero de 2008, se inauguró una exhibición permanente dentro del monumento, concebida por el artista Maurice Benayoun y el arquitecto Christophe Girault, que reserva un lugar importante a la información multimedia. Titulada Entre Guerras y Paz, propone una lectura de la historia del monumento, tomando en consideración la evolución de su simbolismo hasta la actualidad, momento en el que el diálogo y la reconciliación se imponen frente a la confrontación armada. Posee 4 grupos escultóricos principales, en cada uno de los pilares del arco. El primer grupo celebra la causa de la Primera República Francesa durante el levantamiento del 10 de agosto, la Marsellesa. El segundo grupo celebra el Tratado de Chombrun. El tercer grupo celebra la resistencia francesa a los ejércitos aliados durante la Guerra de la Sexta Coalición. Y el cuarto grupo conmemora el Tratado de París de 1815. También están los nombres de algunas grandes batallas de las guerras revolucionarias y napoleónicas francesas, grabadas en los 30 escudos circulares que rodean el ático. En las fachadas interiores de los arcos pequeños, se encuentran grabados los nombres de los líderes militares de la Revolución Francesa y del Imperio. Los nombres de los que murieron en el campo de batalla se encuentran subrayados. Las grandes arcadas están decoradas con figuras alegóricas que representan personajes en la mitología romana, realizadas por el escultor James Predier, y el techo cuenta con 21 rosas esculpidas. El Arco de Triunfo es uno de los monumentos nacionales con una fuerte connotación histórica. Esta importancia ha crecido desde que los restos del soldado desconocido, asesinado durante la Primera Guerra Mundial, fueron enterrados allí el 28 de enero de 1921. 2 años después, el entonces ministro de Guerra apoyó el proyecto de instalar allí una llama del recuerdo, que fue encendida por primera vez el 11 de noviembre de 1923 por el ministro. Esta llama eterna es, junto con la del altar de la Patria en Roma, la primera de su tipo desde la extinción de la llama de las Vestales en 391. Conmemora a los soldados que murieron en combate y nunca se apaga. Es revivido todas las tardes, por asociaciones de veteranos o víctimas de guerra. Este gesto simbólico de revivir la llama se logró incluso el 14 de junio de 1940, cuando el ejército alemán entró en París. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh descubre Plutón. Designado 134.340 Pluto, es un planeta enano del sistema solar situado a continuación de la órbita de Neptuno. Descubierto por Clyde Tombaugh, el 18 de febrero de 1930. A raíz del descubrimiento, cada 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Plutón. Su nombre se debe al dios mitológico romano Plutón, o Hades en la mitología griega. En la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006, se creó una nueva categoría llamada Planeta Enano, en la que se incluye a Plutón. Posteriormente, en 2008,
especificó una nueva categoría para los planetas enanos similares a Plutón en órbita más allá de Neptuno, a la que llamó Plutoide. Es también el prototipo de una categoría de objetos transneptunianos denominada plutinos. Plutón posee una órbita excéntrica y altamente inclinada con respecto a la eclíptica, que recorre acercándose en su perihelio hasta el interior de la órbita de Neptuno. Asimismo posee también 5 satélites, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia, los cuales son cuerpos celestes que comparten esa misma categoría. Su gran distancia al Sol y a la Tierra, unida a su reducido tamaño, impide que brille por encima de la magnitud 13,8 en sus mejores momentos, por lo cual solo puede ser apreciado con telescopios, a partir de los 200 milímetros de abertura. Incluso en sus mejores momentos, aparece como astro puntual de aspecto estelar, amarillento, sin rasgos distintivos. No fue hasta el año 2015, cuando la sonda espacial Nuevo Horizonte pasó sobre el planeta y permitió apreciar por primera vez de forma nítida su aspecto real. Fue considerado el 9º y más pequeño planeta del Sistema Solar, hasta 2006. Aunque su pertenencia al grupo de planetas del Sistema Solar fue siempre objeto de controversia entre los astrónomos. Durante muchos años existió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno que había dejado de ser satélite por el hecho de alcanzar una segunda velocidad cósmica. Sin embargo, esta teoría fue rechazada en la década de 1970. Tras un intenso debate, y con la propuesta de los astrónomos uruguayos Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi, ante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, se decidió por unanimidad reclasificar a Plutón como planeta enano, requiriendo que un planeta debe tener dominancia orbital. Se propuso su clasificación como planeta en el borrador de resolución, pero desapareció de la resolución final, aprobada por la Asamblea General. Desde el 7 de septiembre de 2006, tiene el número 134.340, otorgado por el Centro de Planetas Menores. Una vez descubierto, las primeras estimaciones se hicieron tomando las supuestas perturbaciones en Urano y Neptuno. En 1931, se calculó que Plutón tenía una masa similar a la terrestre. Más adelante, en 1948, una nueva estimación la redujo hasta igualarla con la de Marte. En 1975, calcularon por primera vez su albedo, y encontraron que coincidía con el del hielo de metano. Esto significaba que Plutón tenía que ser bastante luminoso para su tamaño, y que no podría tener más del 1% de la masa de la Tierra. El albedo de Plutón ha resultado ser de 1,4 a 1,9 veces el terrestre. El descubrimiento en 1978 de Caronte, el primer satélite de Plutón, permitió medir la masa de este directamente. Resultó ser aproximadamente un 0,2% la masa de la Tierra, demasiado pequeña para explicar las discrepancias de la órbita de Urano. Desde 1992, se han descubierto numerosos cuerpos en la misma región de Plutón del Sistema Solar, lo que lo muestra como parte de la población de objetos del llamado cinturón de Kuiper. Esto condujo a que su condición de planeta fuese controvertida, y a que muchos se cuestionasen si debía ser o no considerado junto a esa población. Algunos directores de museos y planetarios contribuyeron a la controversia omitiendo a Plutón de los modelos del Sistema Solar de sus instituciones. El planetario Hayden, por ejemplo, volvió a abrir sus puertas en 2000, con un modelo de solo 8 planetas. Casi un año después, era titular en algunos periódicos. El 29 de junio de 2005, astrónomos del Caltech anunciaron el descubrimiento de un nuevo objeto transneptuniano, llamado Eris, más masivo que Plutón. También el más masivo descubierto en el Sistema Solar, desde que lo fuera Tritón en 1846. Tanto sus descubridores como la prensa lo llamaron el 10º planeta, aunque no hubo acuerdo inicial en la comunidad astronómica de si debía ser un planeta. Otros astrónomos lo consideraron el argumento más firme para reclasificar a Plutón como un planeta menor. Plutón posee una atmósfera extremadamente tenue, formada por nitrógeno, metano y monóxido de carbono, que se congela y colapsa sobre su superficie a medida que el planeta se aleja del Sol. Es esta evaporación y posterior congelamiento lo que causó las variaciones en el albedo del planeta. Plutón fue el segundo planeta enano en ser visitado por una sonda espacial, tras Ceres. El 6 de julio de 2015, la misión Nuevo Horizonte de la NASA se encontraba a 9 millones de kilómetros de él. El 13 de julio se encontraba a 768.000 kilómetros de la superficie, obteniendo la imagen más detallada del cuerpo celeste, hasta su máximo acercamiento previsto, que tuvo lugar el 14 de julio de 2015. El 18 de febrero de 1960, en Uruguay, se firmó el Tratado de Montevideo. El tratado fue un acuerdo firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Constituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,
la cual propuso la disminución de aranceles y libertad comercial entre sus miembros. Sin embargo, debido a los problemas económicos y políticos de los países firmantes, no prosperó la integración. Ello sentó un antecedente fantástico para los contactos regionales posteriores que culminaron con el Tratado de Asunción, en 1991. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fue un organismo regional latinoamericano existente entre 1960 y 1980, creado el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo, cambiado posteriormente por la ALADI. Según el Tratado de Montevideo, los países firmantes se comprometían a crear una zona de libre comercio que debería estar funcionando en un plazo de 12 años. Dicho plazo fue modificado a 10 años, colocando como meta el 31 de diciembre de 1980. Este proceso se efectuaría de una forma gradual, por medio de la eliminación de todas las restricciones, cupos y gravámenes al comercio entre los Estados miembros. Para lograrlo, se crea un sistema de 2 listas negociadas periódicamente. Las listas nacionales de cada país, que son las reducciones de gravámenes, y restricciones anuales que cada país otorga a los restantes según el principio de nación más favorecido. Y la lista común, negociada multilateralmente cada 3 años, donde se refiere a los productos no incluidas en las listas nacionales, y sobre los cuales no hay restricciones ni cupos en el comercio de la zona. La ALALC fue la primera propuesta de integración económica latinoamericana para el desarrollo de las naciones. De carácter gradual y asociativa, fue promulgada por Argentina, Brasil y México. Por otra parte, en 1969, el Pacto Andino se convierte en una contrapropuesta subregional, que busca una integración de países con economías similares, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Cabe aclarar que todos estos países ya hacían parte de la ALALC, y que proponen que primero a través de la integración subregional, se logrará luego la integración latinoamericana. Ante la imposibilidad de cumplir los plazos de creación de la zona de libre comercio, primero en 1972 y luego en 1980, se efectúa una ronda de negociaciones que termina con la firma del Tratado de Montevideo de 1980, que crea la ALADI en reemplazo de la ALALC, en donde todas las concesiones acordadas anteriormente pasan a formar parte del patrimonio histórico del nuevo organismo. El 18 de febrero de 1979, en el desierto del Sahara, nevó. El Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Con más de 9.400.000 kilómetros cuadrados de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte, ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo partes de la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semiárida tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. Algunas de las dunas de arena del Sahara pueden alcanzar los 193 metros de altura. Las formas terrestres del Sahara han sido progresivamente esculpidas tanto por el viento como por lluvias ocasionales. Este efecto del tiempo y el clima ha dado forma a las dunas de arena y a los mares de tierra, a los valles de roca, las planicies de gravilla, los valles secos y los salares. Existen además formas terrestres inusuales, como las estructuras de Richat de Mauritania. El Sahara contiene multitud de montañas profundamente disecadas, así como cordilleras montañosas, siendo algunas de ellas volcánicas. Entre estas formaciones montañosas se incluyen las montañas de las montañas Agar, el Atlas sahariano, las montañas Tibesti, el Adrar de los Siforas y las colinas del Mar Rojo. El punto más alto del Sahara es el Emi Koussi, un volcán en el macizo de Tibesti, ubicado en el norte de Chad. La mayor parte de los ríos y corrientes del Sahara son estacionales o intermitentes, siendo la única y principal excepción el río Nilo, que cruza el desierto desde su fuente en África Central, para vaciarse en el Mediterráneo. Los acuíferos subterráneos, en ocasiones pueden alcanzar la superficie, formando oasis, como por ejemplo los de Baharilla, Gardaya, Timimón, Kufra y Sigua. La parte central del Sahara es hiperárido, con escasa vegetación. Los extremos norte y sur del desierto, junto con sus zonas altas, tienen áreas de pasto y matorrales xerófilos, con árboles y arbustos más altos en los wadis donde la humedad se concentra. El clima del Sahara ha sufrido enormes variaciones en el tiempo, oscilando desde estado húmedo hasta seco durante los últimos cientos de miles de años. Esta variabilidad se debe a un ciclo de 41.000 años, en el que el eje de la Tierra cambia entre 22 grados y 24,5 grados. En la actualidad, estamos en un periodo seco, pero se espera que el Sahara vuelva a reverdecer en 15.000 años. Cuando el monzón del norte de África está en su punto más fuerte, la precipitación anual y la subsiguiente vegetación en la región del Sahara aumentan, dando como resultado condiciones comúnmente conocidas como el Sahara Verde.
Para un monzón del norte de África relativamente débil, ocurre lo contrario, con una disminución de la precipitación anual, y menos vegetación que da como resultado una fase del ciclo climático del Sahara, conocida como el desierto del Sahara. Durante la última glaciación, el Sahara era aún más grande de lo que es hoy en día, extendiéndose hacia el sur más allá de sus límites actuales. El final del periodo glacial trajo más lluvia al Sahara, a partir del año 8000 a.C. hasta el 6000 a.C., quizá debido a la existencia de áreas de baja presión sobre las capas de hielo polar del norte. El 18 de febrero de 1979, la nieve cayó sobre numerosos lugares del sur de Argelia, incluyendo una tormenta de nieve de media hora de duración, que detuvo el tráfico en Gardaya. Fue considerada como la primera vez desde que se tiene memoria, y la nieve desapareció en cuestión de horas. Numerosas cordilleras saharianas, no obstante, reciben nieve con más regularidad. Aunque la humedad relativa es baja en los entornos áridos, la humedad absoluta es lo suficientemente elevada para que la humedad se condense en las latitudes montañosas altas. En invierno, las temperaturas caen lo suficientemente en la cumbre del Tajat, para provocar nevadas cada 3 años de media. Las montañas Tibesti reciben nieve en sus picos por encima de los 2500 metros, una vez cada 7 años de media. El 17 de enero de 2012, la nieve cayó en numerosos lugares del oeste de Argelia. Fuertes vientos arrastraron la nieve por carreteras y edificios en la provincia de Béchar. El 18 de febrero, se conmemora el día de San Francisco Regis Clet, un misionero y mártir de la Iglesia Católica. Francisco Regis Clet nació en 1748, fue un presbítero y misionero francés, perteneciente a la Orden de los Lazaristas, martirizado en China durante su misión evangelizadora en ese país. Francisco nació en Grenoble, comuna del entonces Reino de Francia, gobernado por los Borbones, en 1748. Francisco Regis es el 13º hijo, de 15 que tuvo el comerciante de lienzos Césaire Clet y Claire Bourqui. Una de sus hermanas se hizo carmelita, y uno de sus hermanos se hizo cartujo. Inició sus estudios en el Colegio de Grenoble, y a petición suya, continuó los estudios con los vicencianos en Lyon, en cuyo seminario ingresó en 1769. Con 21 años, ingresó a la Orden de la Misión, fundada por el sacerdote francés Vicente de Paul en 1625. Hizo su profesión religiosa pronunciando sus votos vicencianos, el 18 de marzo de 1771. El hermano Francisco Regis Clet fue ordenado sacerdote 2 años más tarde, el 27 de marzo de 1773. Luego fue profesor de moralidad durante 15 años, en el Gran Seminario de Annecy, donde recibe el apodo de biblioteca itinerante. En 1788, sus hermanos le encargaron representarlos en la Asamblea General de Sacerdotes de la Misión. El nuevo superior lo eligió como director del Seminario Mayor y Casa Madre de los Vicentinos. El padre Clet pidió en 1791 ir a las misiones, solicitud que fue aceptada, gracias a la oportunidad de que un barco partía hacia Macao, y a una renuncia. Se embarcó en Lourdes el 10 de abril de 1791, con destino a China. Llegó a Macao el 15 de octubre de 1791, y permaneció allí unos meses. Luego se dirigió, disfrazado, a la región de Jiangxi, donde fue el primer misionero europeo. Tuvo dificultades para aprender el idioma local, y para soportar el clima. Partió en 1793 hacia Houkouang, en donde ejerce de superior de la misión. Allí experimentó las persecuciones de 1805, 1811 y 1818. Fue detenido el 6 de junio de 1819, cerca de Nanyang Fo, y encarcelado. Torturado varias veces, finalmente fue condenado a muerte por estrangulamiento. Le martirizaron la noche del 17 al 18 de febrero de 1820, en Ouchang Fo, y murió el 18 de febrero. Beatificado el 17 de mayo de 1900, Francisco Regis Clet fue finalmente canonizado por Juan Pablo II, el 1 de octubre del año 2000. Su fiesta se celebra el 18 de febrero, y el 9 de julio con el grupo de los 120 mártires de China. Su tumba se encuentra en la capilla de San Vicente de Paul de París. En la capilla, también descansan los restos de San Juan Gabriel Perboyre, martirizado por estrangulamiento el 11 de septiembre de 1840.